está en el control de todo, absolutamente de todo. Él prepara mesa delante de nuestros enemigos, Él nos tiene reservado un lugar, Él nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Y eso lo debemos de creer, mis hermanos, ya que su palabra lo dice, que nosotros fuimos elegidos o amados desde antes de la fundación del mundo. Y hoy el estudio se trata de eso, mis hermanos, de cómo el Señor ha reservado un remanente. Ha escogido un remanente desde antes de la fundación del mundo y ese remanente no se va a perder. Ese remanente siempre va a estar desde que inició con Adán y Eva, desde que inició la creación de la humanidad. Dios ha ido escogiendo porque ya los tenía en sus planes. Y si nosotros estamos aquí y hemos reconocido que somos salvos por gracia, somos parte de ese remanente escogido. Vamos a Romanos capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 5 al versículo 10. El estudio del día de hoy se llama Un remanente escogido. Y dice así la bendita palabra de nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia, y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, sea vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Bien, mis hermanos, si ustedes se dieron cuenta en todo lo que estamos leyendo, lo que leímos ahorita en esos versículos, nos damos cuenta que desde tiempos anteriores Dios tenía un remanente escogido y lo fue escogiendo desde el inicio. Pero dice, aún en estos tiempos, está hablando Pablo hace más de 2000 años, como también en esos tiempos Dios estaba apartando ese remanente. Y hemos creído que también hasta el día de hoy en este momento, Dios sigue apartando ese remanente escogido. Un día Dios va a tener esa totalidad, pero Dios lo está esperando, no porque esté olvidado de nosotros. O como muchos dicen, ya es tardanza y Cristo ya no va a venir. No, sí va a venir, pero Él es lento para la ira. Amén. Es tardo, es grande en misericordia y por eso es que está esperando a que entre tanto la plenitud de los gentiles como la plenitud de los israelitas étnicos. La palabra de Dios ha enseñado que Dios ha escogido un remanente de israelitas étnicos por gracia, únicamente por gracia, no por ser israelitas. Y el apóstol Pablo lo afirma cuando él dijo, yo también soy israelita. Dios no ha desechado al Israel étnico. Dios desechó a un pueblo que no quiere nada con él, que también pertenece a los israelitas étnicos. Dios también desechó a la humanidad que no le busca, más sin embargo de los dos pueblos ha hecho uno, y ese es el Israel espiritual, del cual pertenecemos nosotros. Y así ha sido con el pueblo de Israel en el pasado, en el presente, y estamos totalmente seguros que lo va a seguir haciendo en el futuro. No sabemos cuándo Cristo vendrá, pero lo que sí sabemos es que Dios cumple sus promesas. Y si Él decidió reservarse un remanente para su gloria y para su honra y para que Él sea glorificado, definitivamente lo debemos de creer todos. Dios, aún en medio de un pueblo rebelde y en medio de una iglesia apóstata, el Señor se ha reservado un remanente única y exclusivamente por gracia. ¿Qué damos a entender en esto? En que aún el pueblo de Israel que lo crucificó, que lo rechazó, que se fue en pos de otros dioses, que hizo tantas y tantas cosas que a Dios no le agradaban, Dios se reservó un pueblo para él. Aún de las iglesias
A partir de que fueron creciendo, se fueron esparciendo, hubo iglesias apóstatas, pero también Dios sacaba a un remanente escogido. Y de esa manera es como nosotros vamos creciendo en gracia, vamos conociendo los misterios de Dios, pero porque a Él le ha placido revelarnos. No porque seamos mejores nosotros que los otros, sino porque a Dios le ha placido revelarnos cosas que muchos no las entienden porque tienen cegados los entendimientos, tienen cegados los ojos, no entienden nada, por más que se les hable y se les explique, ellos no lo entenderán. También tenemos que entender que el remanente, la palabra remanente, es el resto que se separa de un todo. Eso somos nosotros, mis hermanos, un resto que Dios separó de toda la humanidad. Por eso se llama remanente, por eso somos remanente escogido. Dios escogió un poco de un todo. Demos gracias a Dios, de verdad, que Dios nos haya escogido en medio de una totalidad, de una humanidad totalmente perdida. Porque también nosotros éramos perdidos. También nosotros éramos pecadores y somos pecadores. Mas sin embargo a Dios le plació escogernos únicamente por gracia. Y aun cuando la apostasía esté en todo su apogeo, porque lo estamos viendo, como la apostasía va incrementándose cada vez más y más, la violencia, la maldad, pero en sí la apostasía en las iglesias, mis hermanos, está incrementándose. Aún en todo ese apogeo de apostasía, el remanente de fieles va a seguir siendo escogido y va a seguir siendo apartado. ¿Sí? Esa es la diferencia, mis hermanos. Nosotros no podríamos estar en una iglesia apóstata por todo el tiempo si somos parte del remanente escogido. Esa es la gran diferencia cuando nosotros entendemos que somos parte del remanente escogido, escuchamos la voz de Dios y Dios dice, salid en medio de ellos, pueblo mío. Entonces, el remanente escogido es el que va a salir. Y a lo mejor a muchos los vas a tratar de estar jalando. Mira, aquí es la verdad, aquí es donde vas a estar bien. El pueblo está cegado. Si ustedes lo ven en Israel étnico, ¿a cuánta gente de los israelitas se les ha predicado la verdad? Y más sin embargo, ellos no aman al Mesías, ellos no quieren al Mesías, ellos incluso odian al Mesías, al grado de que estuvieron de acuerdo que lo hayan crucificado y están de acuerdo en que Jesús, el Cristo, no es el Mesías, y hasta el día de hoy ellos lo sostienen. Y es lo mismo que está sucediendo con las iglesias apóstatas. Mas sin embargo, ese remanente de fieles que ha sido escogido se va a apegar a la verdad y nada nos moverá de él. Y nosotros vamos a perseverar hasta el fin, no por nuestras fuerzas, no porque yo quiero perseverar, sino únicamente por gracia. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué perseveras? ¿Por qué si ya tenías la oportunidad de irte, si ya tenías la oportunidad de dar la espalda y regresar al mundo, ¿por qué continúas acá? Si todo ha sido para agobiarte y para salir corriendo, porque Dios te ha escogido por gracia y es por gracia que tú estás de pie. Y es por gracia que Dios te ha sostenido. Y es por gracia que permaneces. Porque probablemente tú muchas veces digas, no, yo no me voy a mover, yo voy a seguir aquí. Pero si no es porque seas el remanente escogido, no vas a poder permanecer. Por más que tú lo decidas o que tú lo quieras creer o por más que lo decretes, sabemos que el único que puede decretar es Dios. Entonces, aunque yo lo declarara, lo decretara, si yo no soy parte del remanente escogido, yo no voy a permanecer hasta el fin. Así que como dijo Pablo, y lo decimos hoy, aún en este tiempo hay un remanente escogido por Dios, tanto de israelitas étnicos como del pueblo que es los gentiles o el pueblo que no es pueblo, o el pueblo que no era pueblo. Mas sin embargo, seguimos siendo parte de ese remanente escogido por Dios, que no va a ser confundido y su testimonio será tal como ha sido desde el principio. Por tanto, los que hemos sido escogidos y los israelitas étnicos que han sido escogidos,
ellos no van a seguir la corriente de la distorsión y no seguirán ni apoyarán el camino de la mentira. Ellos cada día serán levantados y cada vez será revelado más este misterio, esta verdad que Dios nos ha dado, y vamos a seguir en el camino de la verdad, vamos a ir avanzando aún en medio de toda el peso del enemigo. Nosotros vamos a ser esa luz en medio de las tinieblas. De verdad debemos darle gracias a Dios que Dios nos ha puesto como lumbrera en medio de la oscuridad. La existencia de ese remanente demuestra también el fracaso, y esto es importante que entendamos, que cuando vemos que hay un remanente escogido, tanto de israelitas como de gentiles, esto nos está demostrando el fracaso total de Satanás. Porque Satanás lo que él quería era destruir a la humanidad. Por eso entró desde el principio con Adán y Eva, porque él no quería que nadie ocupara el trono que él quería tener. Mas, sin embargo, Dios, desde Adán y Eva, se reservó un pequeño remanente. Ese remanente que va a estar siempre demostrando el fracaso de Satanás. Nosotros, cuando nos levantamos, o cuando Dios nos levanta, más bien dicho, estamos mostrando la derrota de Satanás. Cada uno que es levantado por Dios muestra la derrota de Satanás, el futuro de Satanás, de aquel inicuo que un día creyó que iba a poder vencer a Jesús el Cristo, y que nunca lo va a lograr. El remanente escogido, vamos a permanecer, vamos a salir victoriosos juntamente con Cristo, que ha sido el que ha salido victorioso. Y si toda la nación del Israel étnico se pudiera salvar, entonces el que saldría mentiroso sería Dios. Porque si Él dijo que únicamente por medio del Mesías hay salvación, y si a la mera hora vemos que el Israel étnico resulta que es salvo únicamente por ser Israel étnico, entonces estaríamos hablando de un Dios mentiroso, y entonces el que vencería sería Satanás. Dios dijo que para que nosotros tuviéramos salvación, para que los israelitas tuvieran salvación, tendría que ser por medio del Mesías y solo por gracia. Yo no necesito ir a buscar si soy israelita o si vengo de la descendencia de los israelitas. Yo no necesito estar hablando de Yeshua HaMashiach y que el Eterno, podemos decirle el Eterno, pero no quiere decir que yo ya estoy judaizando. Yo no necesito vestirme como judío para saber que soy del remanente escogido. Yo lo que necesito es creer y confiar que soy parte de ese remanente escogido por gracia, únicamente por gracia y misericordia. ¿Por qué es importante esto que lo entendamos, mis hermanos? Porque ahorita está muy fuerte o muy en auge el judaizante. Recuerden que una cosa es el judío mesiánico y otra cosa es el judaizante. El judío mesiánico es el que es judío por etnia, es de descendencia judía o israelita, y ha creído en el Mesías, se ha convertido a Cristo y es cristiano. Es como tú, eres mexicano, somos mexicanos, pero ahora también somos cristianos. No tiene nada que ver de qué nación somos. Esos son los judíos mesiánicos, los que ahora creen en Cristo y son cristianos. Pero el judaizante, que es muy importante que tenemos que entender, es aquel que se dice creer en Jesús, pero quiere seguir guardando la ley, quiere seguir hablando como hablan los judíos del Mesías o Jesús o Yeshua Mashiach o Yahweh, y empiezan a tratar de judaizar, vestirse como judíos, hablar como judíos, tratar en lugar de pastor, al pastor lo tratan como si fuera se me fue el nombre ahorita, un rabí o rabino en lugar de el pastor.
Esos son los judaizantes a los que nosotros no debemos hacerles caso, porque ellos son los que tratan de confundir al verdadero Hijo de Dios que está creyendo por gracia. Así que mis hermanos, el Israel étnico no va a ser salvo en su totalidad. El Israel espiritual es el que sí va a ser salvo en su totalidad. Pero el Israel espiritual está mezclado entre judíos y gentiles, entre israelitas y gentiles. Dios lo dijo de esta manera: yo haré de dos pueblos uno solo. Y esos son gentiles e israelitas. Somos un solo pueblo y debemos de creerlo, porque si no estaríamos en esa confusión en la cual Pablo trató de estar revelando a toda la humanidad, a todos los que estuvieron en ese tiempo y a todos los que ahora conocemos las epístolas de Pablo. Entonces, la existencia de un remanente escogido, si fuera por parte de todos los israelitas, ya no se podría justificar o ya no se podría enseñar. Ya no hablaríamos de un remanente escogido de los israelitas. Y más sin embargo, Dios dijo: yo me he reservado un remanente para salvación. Y entonces se chocarían las dos enseñanzas: o el remanente lo escogió Dios, o todos los israelitas van a ser salvos. Habría confusión, mis hermanos. Y entonces tampoco podríamos defender la doctrina del remanente escogido. Habría mucho error, mucha confusión. Y aunque estuvieran en las Escrituras, pues si viene esto, ya nos pareceríamos a aquellos que están diciendo que la palabra de Dios tiene errores. La palabra de Dios es inerrante. La palabra de Dios es la verdad y la palabra de Dios no contiene ningún error. Y si Dios siempre ha sostenido a través de su palabra que Él tiene un remanente escogido, nosotros debemos de creer. Y que todo el Israel será salvo. El Israel espiritual también lo debemos de creer. Y eso no lo debemos o no lo podemos poner en duda ni en segundo término, y mucho menos podemos dejarlo a un lado. Nosotros predicamos de ese remanente escogido, nosotros predicamos de que el Israel espiritual es completamente diferente al Israel étnico, y también predicamos que el Israel étnico no va a ser salvo en su totalidad, únicamente los que sean escogidos. El Israel étnico no está del todo desechado. Y aunque parece que se desvanece la esperanza, y aunque parece que todos los israelitas están desechados, Dios saca de uno en uno aquel remanente escogido. Ahorita que estamos viendo la guerra allí en Israel, podríamos decir: no, todos están confundidos, pero no, mis hermanos. Aún en medio de esa confusión, Dios tiene escogidos a unos cuantos, a ese remanente que Él está sacando de esa confusión y los está llevando a los pies de Cristo. Dios lo dijo y Dios lo cumplirá. Y así Dios está salvando de a uno en uno, y de pronto vemos cómo la promesa de Dios se cumple, cómo se levantan algunos de los israelitas étnicos y dicen: yo no lo entendía, pero ahora entiendo que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo, y le he entregado mi vida a Él. ¿Y por qué, mis hermanos, pasa esto? Porque la palabra de Dios así lo dijo. Porque la palabra de Dios es verdad y Dios es fiel en sus promesas. Y si Dios dice que Él se ha reservado un remanente para ser salvo por medio de la fe y la fe en Cristo Jesús, nosotros debemos de creer. Aunque parezca imposible. Incluso también dentro de los gentiles muchas veces decimos: no, él no se va a salvar, ella no se va a salvar, ella ya no tiene oportunidad. Dios nos sorprende cuando vemos que alguien de pronto llega después de que pensamos que había sido desechado por Dios. Y de pronto vemos que cree en el Señor, se arrepiente, reconoce que había estado confundido o confundida y llega a los pies de Cristo. Y eso nosotros debemos de creer en el poder de Dios y no en el poder de nosotros. Dios sostiene en su palabra que un residuo o remanente será salvo y que a pesar de ellos va a ser así, porque esa es su voluntad y Él siempre sostendrá su verdad.
¿Por qué digo a pesar de ellos? Incluso puedo decir que a pesar de nosotros también somos salvos. ¿Y por qué digo que a pesar de ellos o a pesar de nosotros? Porque nosotros no queríamos nada con el Mesías. Nosotros no queríamos nada con Dios. Nosotros rechazábamos a Dios. Creíamos en un Dios que nos habían enseñado, con el cual nosotros estábamos engañados. Creíamos en un Dios de madera, en un Dios de una pintura, en un Dios que no era Dios. Y a pesar de que nosotros lo rechazábamos, Él decidió escogernos. Él decidió tomarnos y ser parte de esos escogidos. Nosotros somos los escogidos de Dios. Romanos 11, 5 y 7 dice de esta manera. Así también, aún en este tiempo, recuerden que cuando dice aún en este tiempo, Pablo está hablando hace más de 2000 años, pero también aún en este tiempo, en este día, en este mes, en este año que estamos, ha quedado un remanente, escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Yo quiero tomar estos dos puntos, mis hermanos. Cuando dice de otra manera la obra ya no es obra, al final del 6, está hablando de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Si la obra de nuestro Señor Jesucristo, que fue morir en la cruz, recibir todo el castigo que nosotros merecíamos, esa obra redentora, no fuera que llegaran los demás y dijeran, no, es por mis obras que soy salvo, entonces la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo ya no sería obra, ya no serviría de nada. Bueno, entonces si tú te puedes salvar, ¿para qué necesitas la obra de Cristo? ¿Para qué necesitas a Cristo? Por eso es que dice, de otra manera, la obra, podemos agregarle, la obra que hizo Cristo en la cruz, ya no es obra, o ya no sería la obra redentora, sino ya sería porque Israel es el que fue predestinado para salvación, todo el Israel étnico, o porque es por medio de mis buenas obras que voy a ser salvo. Entonces la obra ya no sería obra. Y la otra palabra que también es importante es que lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos, ¿quiénes? Los escogidos sí lo han alcanzado. ¿Quiénes son los escogidos que sí lo han alcanzado? El remanente. Pablo está bien claro hablando. Dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Dice, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Pablo está diciendo algo muy importante que debemos entender aquí en el versículo 7. Únicamente los escogidos van a alcanzar la gracia salvadora, van a entender la gracia, van a ser el remanente escogido. Los demás serán endurecidos. Y si nosotros nos vamos con los gentiles, es exactamente lo mismo, mis hermanos. Solamente el remanente escogido por Dios somos los que entendemos esto. Solamente el remanente escogido somos los que entendemos que la obra redentora de Cristo es más que suficiente, que no necesitamos más. Mas sin embargo, los demás, gentiles y judíos, han sido endurecidos. Y por más que tú les digas, ellos van a seguir creyendo en la libre gracia. ¿Sí se acuerdan del estudio de la libre gracia de este miércoles pasado? A donde ellos creen en la gracia, pero ellos creen también en que por medio de sus logros van a tener la salvación. Y eso no es verdad, mis hermanos, ya que la salvación no depende absolutamente para nada de nosotros. La salvación no depende en absoluto para que nosotros, o algo que nosotros podamos hacer. La salvación depende totalmente de la obra redentora de Cristo en la cruz. También quiero que en estos 3 versículos que acabamos de leer, vamos a buscar o vamos a encontrar 3 puntos importantes que no debemos de pasar por alto. 1. El remanente escogido es por gracia, por la pura misericordia de Dios, y no tiene nada que ver con la nación, con la religión, con la fe o con la creencia. Nada tiene que ver. Es únicamente por pura gracia y misericordia de Dios. Siguiente punto. La única obra
que podemos encontrar en estos versículos y es para salvación, es la obra de Dios en hombres que no buscan a Dios, sino que lo rechazan. La obra que nosotros podemos encontrar en estos versículos es la obra que Dios hace en hombres enemigos de Dios. Hombres que no buscan a Dios, hombres que rechazan a Dios y por lógica a su Hijo Jesucristo. Hombres que no conocen a Dios aunque lo tengan en su boca. Hombres que no honran a Dios aunque lo honren con su boca. Eso es lo que tenemos que entender, mis hermanos, porque mucha gente dice, no, yo sí creo en Dios, no, yo sí tengo a Dios, pero no creen en el Dios verdadero. Y el número 3, el siguiente punto es, son 4, perdón. Y aunque Israel buscaba la vida eterna por medio de las Escrituras, siempre ellos buscaron la vida eterna por medio de sus obras. Por eso es que habla aquí en el versículo 6 acerca de que no es por obras. Pero el remanente escogido es el único que ha entendido que la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo es con la que hemos podido alcanzar misericordia y salvación, y no por ellos, sino por Dios. Y el último punto, el cuarto, y es más triste, es que por no querer nada con Dios, ni con su Hijo Jesucristo, Dios mismo ha endurecido el corazón del pueblo. Y aquí esto no es para gloriarnos nosotros, mis hermanos. Es importante que nosotros no nos gloriemos y digamos, ay no, entonces mi corazón no estaba endurecido. Sí, también estaba endurecido, pero por la misericordia de Dios, Dios nos lo cambió a un corazón de carne. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar en nosotros? Es que no debe de haber orgullo, ni debe de haber de que, yo soy mejor que ellos. No, al contrario, esto nos debe de hacer más humildes, más agradecidos y reconocer que tampoco éramos dignos de haber sido escogidos como ese remanente. Porque éramos lo más vil, éramos lo menospreciado. Éramos, como dijo María, ¿cómo el Señor me ha escogido siendo yo con esta bajeza que tengo? Pablo también lo reconoció, yo como abortivo, yo siendo asesino o perseguidor de tu iglesia, ¿cómo es que ahora me has escogido a mí? Pablo también tenía endurecido su corazón, tú también tenías endurecido tu corazón. Nosotros no fuimos de que, teníamos el corazón medio endurecido y por eso Dios nos escogió. No, nosotros estábamos también muertos en nuestros delitos y pecados. Solo la gran diferencia es que Dios te escogió. Dios me escogió y Dios nos escogió. ¿A quién la gloria y la honra? A Él. No fue por mis fuerzas, no fue por mis buenas obras, no fue porque yo quise buscar a Dios, sino porque Él decidió cambiarme ese corazón de piedra en un corazón de carne, un nuevo corazón, un corazón que es guiado por medio del Espíritu Santo de Dios. Y cuando Dios endurece el corazón del pueblo, no nada más se vuelve malo, sino se vuelve doblemente malo. Vamos a Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Si nos damos cuenta, mis hermanos, no nada más los gentiles teníamos mandamientos de hombres, no nada más los gentiles creíamos en la reina del cielo y creíamos en los astros y creíamos en el zodiaco y andábamos bien perdidos, no nada más nosotros. El problema fue que el pueblo de Israel también abrazó las creencias de los gentiles, de los paganos. Entonces, tanto los israelitas, que fue el pueblo escogido de Dios para que viniera el Mesías, como los gentiles, estábamos totalmente perdidos. Pero aquí el problema no es con nosotros, porque nosotros estábamos ya desechados, mis hermanos, totalmente desechados, sino el problema fue con el pueblo de Israel.
El pueblo de Israel tenía mandamientos, tenía leyes, tenía los libros, tenía la Torá, la tiene hasta el día de hoy. Y más sin embargo, ellos han decidido rechazar a Dios. Lo honran con sus labios, pero su corazón está lejos de él. Y a través de la escritura vemos que el pueblo de Israel siempre se ha ido inclinando al mal. Por más que Dios les dice, no ames a la reina del cielo, dicen, no nos importa. Nosotros le vamos a quemar incienso, nosotros le vamos a hacer tortas a la reina del cielo, nosotros vamos a amar a Tamuz, nosotros vamos a endechar a Tamuz, nosotros vamos a amar al Dios fulano de tal, al Dios fulano, sultano de tal, e Israel se ha endurecido, se ha perdido. Y por esa rebelión Dios lo desecha también, y Dios lo está cegando. Dios lo ha cegado y Dios lo seguirá cegando desde que ellos decidieron irse en pos del mal. Recordemos que el hombre también es responsable de ser malo, porque muchas veces decimos, no, Dios es el que nos hace que seamos malos. No, Dios le puso a Adán y a Eva el bien y el mal en sus manos. Dios le puso el bien y el mal en sus manos al pueblo de Israel. Y Dios a nosotros también nos muestra el bien y el mal. Dios nos ha dado una conciencia y nosotros hemos decidido el mal. Y todos, sin excepción, hemos decidido el mal. Y aunque toda la humanidad está muerta en sus delitos y pecados, el pueblo de Israel, que tiene mayor castigo, podría decir, es porque no nada más andaba en pos de la maldad, sino que se jactaba de que Jehová estaba con ellos y ellos creían que tenían el reino asegurado. Mas sin embargo Dios les dijo, no, ustedes van a ser portadores del Mesías, ustedes tienen la oportunidad de ser los primeros en entrar al reino celestial. Pero el pueblo de Dios no lo quiso, el pueblo de Dios lo rechazó. Entonces Dios abre la puerta para los gentiles para que también entren juntamente con los israelitas y seamos ese remanente escogido. Ahora nosotros podemos ver que Dios le dio muchas oportunidades de que se volvieran a él. Si ustedes leen desde Génesis hasta Malaquías, Dios les dio oportunidades. Si ustedes leen en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vemos cómo Dios le dio la oportunidad a los israelitas de que se arrepintieran. Mas sin embargo ellos no quisieron. Ellos no quieren hasta el día de hoy. Dios les ha dado muchas oportunidades para que dejen sus malos caminos, pero el pueblo escogido no lo ha querido escuchar. Y muchos también de los gentiles, Dios los ha llamado a su verdad, Dios los ha llamado a su luz admirable. Muchos han saboreado lo que es la vida eterna, la salvación y la verdad, mas sin embargo tampoco lo han querido a él. Mas sin embargo Dios no ha dejado de seguir diciéndole a su pueblo que regrese al camino. Dios escogió profetas, Dios escogió reyes, Dios escogió a muchos sacerdotes, a muchos pastores. Dios está escogiendo gente para que hablen tanto al Israel étnico como también a los gentiles, para que se humillen, y ellos no han querido. Incluso Dios permitió que Salomón construyera un edificio que es Jerusalén, un templo a donde se podían ir y humillar ese pueblo de Dios. Mas sin embargo el pueblo de Dios no se humillaba verdaderamente. Por eso de ahí viene Segunda de Crónicas 7:14. Dios le dice a Salomón, te voy a permitir que construyas ese templo, para que ya no anden en tiendas, para que ya no anden aquí y allá. Yo te lo voy a permitir, te voy a dejar que construyas ese templo, para que cuando haya sequía, para que cuando haya problemas, cuando haya dolor, cuando haya necesidad, ese pueblo venga a este templo. Y entonces dice así, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré
su tierra. ¿Qué está dando a entender Dios o qué nos muestra Dios aquí a través de esto que le dijo a Salomón? Que Dios siempre ha dejado un lugar a donde la gente puede ir y pedir perdón, arrepentirse y de esa manera ser perdonado de sus pecados. Ahora ya nosotros no necesitamos ir a Jerusalén. Nosotros ya tenemos un mejor templo que es Cristo Jesús, un mejor lugar que es Cristo Jesús. Ya lo único que tenemos que hacer es lo que dice la palabra, humillarnos delante de Dios, reconocer nuestra maldad, reconocer nuestra bajeza, buscar el rostro de Dios, convertirnos de nuestros malos caminos y entonces Dios oirá a aquellos que vienen verdaderamente humillados. Porque dice, si se humillare. Dios dice que Él no rechaza ningún corazón contrito y humillado. Entonces, tiene que venir alguien verdaderamente humillado a los pies de Cristo para que Cristo le perdone sus pecados y lo convierta a parte de su remanente. Si tú conoces a alguien que no quiere o no conoce a Cristo, tenemos esa responsabilidad, llevar la palabra, enseñarles la verdad para que ellos vengan humillados a pedir el perdón, reconocer a Cristo como su Señor primeramente y su Salvador, reconocer su bajeza y de esa manera puedan ser salvos. No es a través de María, no es a través de ninguna religión, no es a través de ninguna creencia, sino únicamente por donde Dios lo dijo, por medio de la obra redentora de su Hijo Jesucristo. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Hablando de esto, el pueblo sí se humilló muchas veces, pero no se humilló de corazón. Muchos vienen humillados, pero no totalmente derrotados. Vienen y dicen, yo quiero a Cristo Jesús, pero que no me quite esto. Yo quiero a Cristo Jesús, pero que no me pida más de lo que yo pueda darle. Nosotros, los que hemos caído humillados delante de Él, estamos dispuestos a dejar todo por Él. Todo por Él. Y es lo que tenemos que hacer. Ellos venían humillados, decían que se arrepentían, pero volvían atrás adorando imágenes, adorando los signos del zodiaco, adorando el sol, adorando a la reina del cielo, adorando a dioses que no eran dioses y se olvidaron de buscar verdaderamente el rostro de Jehová. ¿Y por qué? Porque decidieron aprender de las naciones paganas. Por eso Dios los desecha. Porque Él les dijo, vas a ir a una tierra, pero vas a destruir a todos y no vas a aprender de esas naciones. Y es lo que está sucediendo en la actualidad también, mis hermanos. Nos decimos hijos de Dios, nos decimos cristianos, pero empezamos a ver que los demás tienen muchedumbres y decimos, ¿cómo le estarán haciendo? Pues es que están suavizando el evangelio. Pues lo voy a suavizar yo también para que yo tenga muchedumbres. Y empezamos a desobedecer a Dios. Por eso es importante que nosotros permanezcamos, mis hermanos. Permanezcamos en la verdad, permanezcamos obedientes a la palabra, permanezcamos sin desviarnos ni a derecha ni a izquierda, dice la palabra de Dios. El Israel étnico decidió apartarse de Dios y él mismo, Dios, les dio un espíritu de estupor para que viendo no vean y oyendo no oigan. Y por más que tú les hablas, no lo entienden. Y pasa lo mismo con los gentiles. Por más que tú les explicas que eso no le agrada a Dios, ellos no lo entienden. ¿Por qué? Una de dos. O no les has explicado bien el evangelio, o ellos están totalmente cegados porque Dios los ha desechado. Entonces, ¿qué tenemos de responsabilidad nosotros? Únicamente predicar el evangelio correctamente. Porque si Dios los desechó, tú has limpiado tus manos de esa sangre. Pero si Dios no los ha desechado y tú no les has predicado la verdad, ellos van a seguir en oscuridad y Dios te lo va a tomar en cuenta. Así que nosotros tenemos una responsabilidad, predicar el verdadero evangelio. Hoy, a miles de años, vemos lo mismo. Un pueblo ciego que lucha por unas tierras
que perecen y siguen rechazando al Mesías que ha sido anunciado en esas escrituras que tienen. Hoy vemos a mucha gente adorando a un niño en lugar de adorar al Mesías, al Hijo de Dios. Lo siguen teniendo ahí en un pesebre como un niño, en lugar de que adoren al que fue dado para salvación de nosotros. Mis hermanos, es importante que nosotros entendamos que cuando dice el Señor que somos manada pequeña también, o remanente escogido, que las dos palabras es lo mismo, ¿sí? Cuando nos habla de que somos un remanente escogido, nos está hablando de un poco, de un todo. Cuando nos habla de manada pequeña, nos está hablando de un poco, de un todo. Así que nosotros debemos de estar seguros de nuestra salvación y de nuestra vida eterna y de que vamos a ser pocos. Para ti a lo mejor cuando tú escuchas la palabra pocos dirás, pues vamos a ser 2 o 3. No, si nosotros lo vemos a nivel mundial, pocos van a ser miles de millones de personas. Entonces Dios puede tener en una iglesia 500, 1000, 2000, 3000, 4000 que sean parte del remanente escogido. En otro lado puede tener 1, 2, 3 que son parte del remanente escogido. O sea, eso no lo sabemos nosotros. Nosotros tenemos la responsabilidad de predicar la verdad. El remanente escogido va a estar ahí. Y tú podrías preguntar, entonces en la católica hay remanente escogido. Si hay remanente escogido en la católica, o con los testigos de Jehová, o con los mormones, que ahora vemos que son muchísimos, si son parte de ese remanente escogido, ¿qué crees? No van a permanecer ahí. No van a permanecer ahí. O sea, no va a llegar un católico delante del Señor y va a decir al Señor, si tú eres de parte del remanente escogido, pásale. No, el remanente escogido tiene que ser salvado por gracia aquí en la tierra. Tiene que ser salvado por gracia antes de morir. No va a ser sorprendido allá. Los que vamos a ser sorprendidos somos nosotros. Cuando lleguemos y veamos, si es salvo, yo pensé que no era salvo. O vamos a ser sorprendidos porque vamos a decir, ¿cómo? Pero parecía salvo y va a ser lanzado al lago de fuego. Pues sí, porque nada más fue apariencia de piedad. Entonces, de verdad, mis hermanos, ninguno que sea del remanente escogido de Dios va a permanecer en una iglesia apóstata, en un lugar donde no hay sana doctrina. El pueblo de Dios va a salir de en medio de ellos y va a buscar un lugar donde congregarse, donde sea bien alimentado. Por eso nosotros, los que hemos sido levantados por pura misericordia de Dios y somos parte del remanente escogido, tenemos una gran responsabilidad, seguir predicando la verdad, porque Dios va a añadir a su iglesia. Y cuando hablo añadir a su iglesia, no estoy hablando de Comunidad Cristiana Betel. Yo estoy hablando de la iglesia universal. Va a añadir en cada lugar donde se esté predicando la verdad para que ellos permanezcan hasta el fin, pero confiando que han sido salvos por gracia, desechando toda mentira del diablo y caminando únicamente en la verdad. ¿A qué me refiero es desechando toda mentira del diablo? Si tú estás en una iglesia de sana doctrina, pero vamos a suponer que el pastor no conoce algunos misterios y te está desviando de la palabra, Dios te va a sacar de ahí. Te va a decir, no, ahí está mal. ¿Qué doy a entender? Vamos a suponer que tú estás en una iglesia donde hablan que la Trinidad es bíblica. Y tú dices, no, pues sí, la Trinidad es bíblica, pero que la salvación se pierde. Vas a tener que salir de ahí. Vamos a suponer que tú estás en un lugar donde te dicen que la salvación no se pierde, pero que la Trinidad no es bíblica. Vas a tener que salir de ahí. Y así sucesivamente. Dios te va a ir quitando las escamas, vas a ir madurando y vas a ir reconociendo la verdad. Porque tú tienes que caminar en la verdad. Tú tienes que ver a la luz de la palabra si es mandamiento de hombres o es mandamiento de Dios. Y si es mandamiento de hombres, tú tienes que rechazarlo, porque la palabra de Dios en Apocalipsis dice, salgan de en medio de ellos, pueblo mío, para que ustedes no sean merecedores del castigo de ellos. Dios va a castigar incluso a los de sana doctrina que no hayan obedecido al 100% la palabra, porque la palabra no puede ser ni añadida ni quitada. Toda tiene que ser, dice la palabra,
todos debemos de conocer todo el consejo de Dios. Todos debemos de predicar todo el consejo de Dios. Así que tenemos que aprender, tenemos que estudiar, tenemos que conocer al Dios verdadero, no nada más el pastor, sino todos, toda la oveja, todas las ovejas tienen que conocerla para que puedan discernir entre el bien y el mal. Porque la palabra dice también que sabiendo hacer el bien y no lo haces, es pecado. Si yo sé que adorar a un niño que ya no es niño y que no es el Mesías, sino que es adorar a Dios, adorar a Cristo, y únicamente porque Hijo nos ha sido dado para salvación y vida eterna, entonces yo tengo que obedecer a Dios. Si yo no lo sabía y lo conozco, entonces yo tengo que salir de en medio de esa iglesia que o no le ha sido revelado o no le ha sido enseñado o simplemente no lo quieren enseñar. ¿A qué voy con esto? Que ese pequeño remanente va siempre a salir de esas congregaciones donde predican todo menos de pecado, justicia y juicio. Una iglesia verdadera siempre va a predicar de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y por qué? Porque así lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Dijo que cuando el Espíritu de Dios viniera, el Espíritu de Dios, nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Si no hay eso en una iglesia que se dice de sana doctrina, no es iglesia de sana doctrina. Tengamos cuidado con las iglesias que se exceden en que tienes que usar falda, en que tienes que quitarte los aretes, es que ya no te puedes pintar el pelo. Eso ya es otra enseñanza apóstata, mis hermanos. Y esa no podemos entenderla, ni podemos predicarla, ni podemos estar de acuerdo. Nosotros debemos de predicar una verdad que nos respalde en la palabra de Dios, no en los hombres, no en lo que yo creo, yo pienso o yo confío. Estas personas nunca van a aceptar la verdad que nosotros hemos conocido. Estas personas van a defender lo que han creído ellos, pero a la luz de la palabra nosotros debemos de seguir predicando. Vamos a Romanos 11, 8, 10, ya para casi terminar. Dice así en Romanos 11, 8, 10, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. El Israel étnico, mis hermanos, ha tratado de lograr con sus propios esfuerzos alcanzar el favor de Dios, mas sin embargo Dios ha decidido cegar sus oídos y cegar sus ojos. Dios lo profetizó con Isaías, Dios lo profetizó en los Salmos, que él iba a cegar el entendimiento. En Isaías lo dijo, Isaías 29:10. En los Salmos lo dijo en el Salmo 69, 22, 24. Y más sin embargo vino el Mesías y el pueblo no lo entendió porque seguía cegado su entendimiento. Pero como dice Pablo, no todos están perdidos. También está el remanente escogido de israelitas étnicos. Dios ha escogido un pueblo de ese pueblo, de los israelitas étnicos. Nosotros no podemos decir que Dios ha desechado a todos, porque si no, no estaríamos hablando de una verdad. También es importante entender que nosotros somos ese pueblo, ese olivo injertado en Cristo Jesús para que podamos ser parte del pueblo de Dios. Nosotros no estábamos dentro del pueblo étnico, mas sin embargo sí estábamos dentro de los pensamientos de Dios. Nosotros sí estábamos en los pensamientos de Dios desde antes de la fundación del mundo. Solo que Dios primero quiso que el pueblo de Israel conociera la salvación por gracia. Pero como el pueblo de Israel no quiso, entonces Dios decidió abrir puertas para el Israel espiritual, que somos nosotros los gentiles también. Pero primeramente eran los judíos y después los griegos o gentiles.
Ahora Dios ha permitido que tanto judíos como gentiles conozcamos la verdad, conozcamos el Evangelio y seamos salvos únicamente por gracia. La inmensa muchedumbre va por el camino ancho. Los israelitas étnicos van cegados y sordos, y los gentiles ni le conocen y mucho menos le buscan. Mas nosotros, el remanente escogido, debemos de dar gracias a Dios porque Él ya se ha reservado un remanente fiel desde antes de la fundación del mundo. Ellos, los judíos étnicos, no le reconocen como Dios. Incluso nos odian a nosotros también. Mucha gente dice, ay, nuestros hermanos israelitas. Ellos no son nuestros hermanos. Ellos nos rechazan. A ellos los debemos de ver con misericordia. Nosotros no somos israelitas étnicos. Así que si ellos nos odian, pues lógicamente que nosotros debemos de orar por ellos. No los debemos de odiar, pero debemos de entenderlos. Porque ellos no están de acuerdo que nosotros, como gentiles, también tengamos el Espíritu Santo de Dios y tengamos la salvación. Para ellos somos sus enemigos. Para ellos Jesús es el profeta o el salvador de los gentiles, pero de otra religión. Para ellos no somos sus hermanos. Y para nosotros ellos tampoco son nuestros hermanos. Nuestros hermanos, lo dijo nuestro Señor Jesucristo bien claro, son los que oyen y hacen la voluntad del Padre. Y no la oímos y la hacemos porque queramos ganar el reino celestial, sino porque somos parte del remanente escogido, mis hermanos. Los israelitas son un pueblo étnico como los romanos, como los mexicanos, como los estadounidenses, pero dentro de todas esas naciones, Dios se ha reservado un remanente escogido, como en el caso de Elías. Elías creyó que era él solo y dijo, no, yo solo he sido el que he logrado estar de pie. Y dijo Dios, no te confundas, también he reservado 7,000 hombres. Aquí nosotros, mis hermanos, no somos los únicos. No nos jactemos, no nos creamos los únicos salvos por gracia. Hay muchos, no sabemos dónde, pero Dios los tiene escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y Dios nos va a sorprender cómo muchos de los que no creíamos van a ser salvos también. Y van a ser salvos por gracia. Esos son nuestros hermanos. El Israel étnico no es nuestro hermano. El Israel espiritual sí es nuestra madre, nuestros hermanos, nuestras hermanas, como lo dice nuestro Señor Jesucristo. Esto no quiere decir que debemos de tomar personal de que, ay, nos odian los israelitas. No, pues nos odia todo el mundo. Nos odian nuestros padres, nuestras madres, nuestros hermanos, nuestros parientes, todos nos odian. ¿Por qué? Pues porque no somos parte de su familia espiritual. Así que no podemos decir, ay, nos odian los israelitas, nosotros también los vamos a odiar. No, nosotros debemos bendecirlos, debemos amarlos, debemos orar por ellos, debemos predicarles el Evangelio, no porque sean nuestros hermanos, sino porque probablemente dentro de todos ellos haya uno de ese remanente escogido. Así que nosotros tenemos que devolver bien por mal, no mal por mal. ¿Y cuándo va a ser todo esto? ¿Cuándo vamos a ser sorprendidos? Cuando Cristo regrese. Cuando Cristo regrese, entonces sí, vamos a ver quiénes somos verdaderamente los salvos por gracia. Espero que tú quieras ser de los salvos por gracia. Y si no estás seguro que eres salvo por gracia, pues nada más ve a los pies de Cristo. Dijo Dios, si se humillare mi pueblo, aunque nosotros no somos parte del Israel étnico, no somos parte del pueblo escogido de Dios para que viniera el Mesías, también tenemos ya la oportunidad. Porque también a los gentiles les es predicado el Evangelio. También a los gentiles les es predicada la verdad. También los gentiles ya tenemos la oportunidad de entrar al reino de los cielos sin necesidad de judaizar. Anteriormente sí, decía un extranjero o un gentil, yo quiero pertenecer al pueblo de Israel étnico, te tienes que circuncidar y guardar la ley. Ahora nosotros, si Dios nos ha revelado la verdad, lo único que necesitamos es ir humillados. Reconocer nuestra bajeza, reconocer nuestro pecado. Y el día que Cristo venga, lo podremos ver cara a cara. Podremos estar delante de Él, porque Él, hasta el último día que Él
que no venga Él hasta el último día, hasta el último segundo, hasta el último minuto, antes de que Él venga, se va a completar la totalidad de los escogidos. Después ya no, mis hermanos. Después se va a cerrar la puerta y por más que toquen, por más que quieran, ya no habrá oportunidad. Si nosotros o alguno de ustedes no es salvo y Cristo viniera, ya no hay segunda oportunidad, mis hermanos. En cuanto Cristo venga por su iglesia, es porque ya se completó toda la totalidad de los escogidos de Dios. Ya no hay más. Cristo viene y inmediatamente destrucción repentina, sin oportunidad a salvación para nadie. Al regresar nuestro Señor Jesucristo por su remanente escogido, no va a pertenecer a ningún tipo de iglesia en particular, ni a ninguna etnia en particular, mucho menos a aquellos que creen que serán salvos porque permanecieron fieles por sus propios esfuerzos. No va a pertenecer. Ese remanente escogido no es de tal iglesia. Ese remanente escogido no es de tal etnia. No por ser mexicano, no por ser judío, no por ser estadounidense. No va a pertenecer a ninguna, ni tampoco va a pertenecer a aquellos que creen que por sus propios esfuerzos han logrado permanecer hasta el final. Al regresar nuestro Señor Jesucristo por su remanente escogido, serán de todo pueblo y nación. Serán los que conozcan o reconozcan la voz del pastor de pastores. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Vamos a reconocer la voz. Vamos a saber que es el Cristo verdadero, porque ahorita han llegado muchos Cristos. Mucha gente que dice que tiene la verdad, pero cuando Cristo venga vamos a reconocer su voz. Vamos a oír su voz, mis hermanos. Y esos seremos los que vamos a reconocer su voz, somos los que hemos sido sellados por el Espíritu de Dios. Únicamente. No hay colados, mis hermanos. No hay nadie que se va a ir tomado del pie del otro hermano, del otro conocido, del otro familiar. No, mis hermanos. Nadie va a entrar ahí. Pues ahora sí ya me arrepiento. Dios, cuando venga su Hijo, Dios va a decidir y va a cerrar la puerta como se cerró el arca. Muchos serán sorprendidos, muchos van a ser rechazados, muchos van a ser aceptados, pero ninguno va a entrar si no es por gracia. Ninguno va a entrar si no es solo por gracia.